Hola, hola, ¿cómo están? A todos los amigos de mi canal, Lo Negro de Plátano. Como siempre, hablando desde aquí, desde La Paz, Bolivia, tratando de entender lo que es la realidad política y social del país, pero también de lo que está pasando en el continente, en el mundo. Y ahora tenemos que hablar sobre lo que está pasando en Perú, ¿no? Como ustedes saben, la semana pasada se ha dado un golpe al presidente Pedro Castillo por su vicepresidenta Dina Boluarte, la cual ha asumido la presidencia, ¿no? Apoyado obviamente por el Congreso, por el Poder Judicial y por los medios de comunicación que han sido importantes para que se dé este cambio en la situación política en el Perú y este golpe de Estado, ¿no? Que es prácticamente un atentado a la democracia en el sentido de que Pedro Castillo fue elegido por la gente, fue elegido por el pueblo en elecciones hace apenas un año y medio y no es posible que un Congreso logre destituirlo así por así, obviamente con el apoyo además de las Fuerzas Armadas, ¿no? Lo que constituye evidentemente en un golpe de Estado, ¿no? La gente obviamente ha respondido y por lo que se puede ver, y a pesar de las muertes que ya existen por la represión armada, policial y de las Fuerzas Armadas en las carreteras, en Arequipa, en Andahuaylas y en otros lugares del Perú, a pesar de esa represión que se está viviendo, la gente sigue acumulando fuerza, sigue concentrándose tanto en diferentes departamentos del Perú como en Lima. Obviamente yo estoy totalmente de acuerdo con todas esas movilizaciones y apoyo totalmente todas esas movilizaciones con los objetivos que me parece que se han propuesto ya claramente, que han sido y que son los de la liberación de Pedro Castillo, su retorno de él como presidente de la República, pero principalmente la convocatoria de una asamblea constituyente que determine un nuevo rumbo al país. Tiene un problema grave el Perú, que es el tema de su constitución, que permite precisamente que el Congreso pueda destituir a los presidentes. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales hay que cambiar la constitución, pero seguramente sería el momento adecuado, una nueva constituyente en la cual se pueda perfilar una nueva estructura de país, una nueva estructura política del país, ¿no? Que sea más representativa de todos los pueblos, ¿no? Especialmente del pueblo quechua, del pueblo aymara y de todos los pueblos originarios del Perú, ¿no? Que deberían y están en este momento reclamando esa participación y reclamando que se le retorne a él la soberanía, ¿no? La soberanía política eh, sobre el país, ¿no es cierto? Que también le corresponde, ¿no? Evidentemente todo esto tiene que dilucidarse en un país que tiene una estructura social diferente a la boliviana, similar pero también con sus diferencias y que obviamente tendrá que ir dilucidándose poco a poco. Pero a propósito de todo lo que está ocurriendo en el Perú, quiero hacer algunas reflexiones sobre cómo tendría que caminar un proceso político de transformación, ¿no es cierto? En mi modo de ver, el proceso político de transformación tiene que tener bases en las relaciones económicas que tienen las personas, ¿no es cierto? Eh, Todas las asociaciones, las agrupaciones de movimientos sociales, organizaciones sociales, por ejemplo aquí en Bolivia, se han dado alrededor de relaciones económicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, los cocaleros de Chapare están unidos porque tienen en común el cultivo de la hoja de coca y la economía de la hoja de coca, ¿no? Y en base a esa relación es que forman sus federaciones de cocaleros y la Federación de Cocaleros de El Chapare, ¿no? Los transportistas, por ejemplo, en las ciudades también se agrupan en sindicatos, en asociaciones, porque tienen una misma actividad económica que es el transporte en este caso, ¿no? Los campesinos también en su momento se agruparon alrededor de su actividad en el campo, agrícola, principalmente agrícola ganadera en el campo,
y formaron una institución que fue muy importante en su momento, que fue la CSUTCB, la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, ¿no es cierto? Fines de los años 70 la crea Genaro Flores, que era un representante del catarismo, del movimiento revolucionario Tupac Katari, y que de ahí sigue perviviendo esa organización hasta que la toma Felipe Quispe en el año 2000, bueno, es el último gran protagonista de esa organización. Pero bueno, son organizaciones, los mineros del oro del norte de La Paz también están agrupados alrededor de cooperativas mineras, los cocaleros de los Yungas también tienen sus agrupaciones, aunque están divididos, pero tienen sus agrupaciones alrededor del hecho de que están trabajando con la economía de la coca. Y así cada uno de los sectores, ¿no es cierto? Entonces, una vez que están conformados esos sectores, el siguiente paso tiene que ser la alianza de esos sectores. Una alianza por temas económicos, ¿no es cierto? Tienen que llegar a un momento en que, si bien cada uno tiene unas demandas particulares con relación a su actividad económica, pues tiene que llegar un momento en que se ponen de acuerdo en reclamar algo que beneficia a todos, ¿no es cierto? Y en ese momento es muy importante porque ese momento conforma la unidad de todos esos movimientos sociales o de esas organizaciones sociales se pueden unir alrededor de una sola idea, ¿no es cierto? Que todavía no es una idea política, es una idea económica también, como por ejemplo la nacionalización de ciertas empresas, que es por ejemplo lo que está pidiendo Antauro Humala en el Perú, ¿no es cierto? La nacionalización de empresas, sobre todo chilenas, dice, ¿no? Entonces, ese tipo de demandas son demandas económicas que se deben de realizar cuando todas esas pequeñas corporaciones, pequeñas asociaciones, sindicatos, etcétera, se unen para reclamar lo mismo, ¿no es cierto? El problema en el Perú que yo veo es eso, ¿no? Que, por ejemplo, hay esta demanda de nacionalizaciones, demanda de priorizar la producción nacional en contra de la importación de productos, estatizar medios de comunicación, ¿no es cierto? Eh, que no haya extranjeros trabajando mientras haya todavía peruanos sin trabajo, ¿no? Tema del empleo. O sea, son todas demandas económicas, correcto, pero esas demandas económicas no tienen detrás de ellas esa organización y esa estructura social que está detrás de esas demandas. Esto lo está lanzando Antauro Humala con su grupo político, ¿no es cierto? Pero debajo de eso no existen esas organizaciones sociales que se han aliado, que se han conjuntado para poder respaldar esas demandas, ¿no? Entonces, es muy probable que si en caso dado que Antauro Humala pueda llegar a la presidencia, también pueda seguir el mismo fin que Castillo, es decir, que no tenga por debajo de él una organización social que lo esté apoyando, porque son sus demandas, ¿no es cierto? Tienen que ser sus propias demandas porque son sus intereses como corporaciones las que se están viendo respaldadas por esas políticas que se están pidiendo, por ejemplo, la nacionalización de una empresa. Esa nacionalización no es un objetivo político, sino es un objetivo económico para esos grupos que están pidiendo esa nacionalización. Eso fue el caso, por ejemplo, de la revolución del 52 aquí en Bolivia, ¿no es cierto? Los mineros se unieron para poder pedir nacionalización de las minas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo pedían? Pedían porque era un objetivo político, porque veían que el país iba a mejorar con el tema de esta nacionalización. Tal vez sí, pero más sobre todo era porque les iba a beneficiar a ellos, porque su situación bajo el régimen de las empresas mineras de Patiño, Hoshi y Aramayo era totalmente desfavorable a los intereses de esos trabajadores mineros. Entonces ellos veían que si se podía retirar a todas esas empresas del control de las minas y se creaba una empresa estatal, eso iba a mejorar para ellos como trabajadores, ¿no es cierto? Esa era la lógica. Es decir, una lógica de intereses económicos, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que la gente se reúna detrás de ese proyecto y se dé, por ejemplo, en el caso de Bolivia, lo que fue la revolución del 52 y tenga éxito y se den la nacionalización de las minas finalmente, ¿no es cierto? Entonces, todas esas demandas económicas tienen que tener ese respaldo, ¿no es cierto? Si no tienen ese respaldo, si no hay una estructura de organizaciones sociales debajo, que es la que necesita, que no es solamente una cuestión de voluntad solamente
por una cuestión patriótica, por ejemplo, el exigir esas medidas, si no hay algo más que eso, pues no se va a realizar, ¿no es cierto? Y ese algo más tiene que ser ese interés económico de parte de esos grupos de base, ¿no? De esas organizaciones sociales, tiene que verse reflejado su interés económico en esas políticas que se está proponiendo, ¿no es cierto? Si no es así, no va a haber ese apoyo, ¿no es cierto? Y ese apoyo es totalmente necesario porque al frente hay unos grupos de poder económico, élites políticas, tradicionales, oligárquicas, que van a impedir, van a hacer todo lo posible por impedir que eso suceda, ¿no? Que hayan esas transformaciones, ¿no es cierto? Entonces, por eso se requiere que haya esa unidad y esa articulación, esa cohesión desde abajo para poder lograr eso. Y esa cohesión normalmente nace de esa parte económica, de esas relaciones económicas, ¿no es cierto? Pero obviamente, aparte de esa relación económica, también hay una relación cultural. Y ahí viene lo de la identidad cultural. Obviamente que hay una identidad cultural para que haya esas relaciones económicas, ¿no es cierto? Si yo tengo, si yo soy comerciante eh, y vendo mis productos a cierta clase social, ¿no es cierto? Que son las que me compran los productos, porque, bueno, eso, por ejemplo, puede depender del producto que yo esté vendiendo. Si es un producto muy caro, tendré una cierta relación con cierta clase que tiene los ingresos necesarios para comprarme el producto que yo estoy vendiendo. Si estoy vendiendo un producto, por ejemplo, alimentos en una tienda de barrio, por ejemplo, pues tengo otro tipo de clientes que no son qué sé yo, los clientes que tuvieran una comercializadora de autos, por ejemplo, ¿no es cierto? Es otro tipo de clientes. Y entonces yo me relaciono económicamente con otros grupos sociales, con otras clases sociales si quieres, pero me voy relacionando. Pero esa relación no es solamente a nivel económico en un sentido, por ejemplo, en el ejemplo que estoy poniendo de compra y venta. No, no es solamente eso, también hay una relación cultural, también hay una identidad cultural, porque yo no lo voy a poder vender algo a esa persona si no tenemos una identidad cultural común, ¿no es cierto? Es muy difícil que yo le pueda vender a alguien algo si esa otra persona es totalmente diferente a mí en lo cultural, que si yo, por ejemplo, hablo otro idioma totalmente diferente al mío. Es otra cosa, está en otra cosa, él tiene otros valores, otra espiritualidad, otra religión, otra manera de ver la vida, etcétera. Yo no me podría relacionar con esa persona ni siquiera para venderle algo, ¿no es cierto? Entonces, las relaciones económicas, quiero decir, tienen una base también de la identidad cultural, que es importante, ¿no es cierto? Ahora bien, esa identidad cultural tiene evidentemente unos puntos de unión, ¿no? Entre todos los grupos sociales. Pero esos puntos de unión dejan por fuera otras partes que no son coincidentes, ¿no es cierto? Eh, por eso es que la unión al final de esos grupos sociales diferentes, en lo que estoy diciendo de que todos se tienen que unir para unos objetivos económicos específicos que son los que se demandan y que son las consignas por las cuales se hace la lucha política, por ejemplo en el Perú ahorita, este, esa unión se hace en base a esa parte económica y también en base a la parte cultural, ¿ya? Pero no en todo lo que es la identidad cultural, ¿no es cierto? Porque pese a todo, pese a que podamos vivir incluso en la misma calle, en el mismo barrio, hay diferencias culturales, ¿no es cierto? Por un montón de razones, pero hay diferencias culturales. Por ejemplo, el otro día yo voy a la tienda y la señora es cristiana, ¿no es cierto? Y era Halloween. Entonces hablamos de Halloween y ella está totalmente en contra de Halloween porque para él le parece que es una cosa que va en contra de Dios y del cristianismo, etcétera, ¿no? Porque tiene sus ideas. ¿Ya? Yo pienso diferente, pero aún así tenemos una relación, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos une? Tal vez esa parte de su cultura no nos une, ¿no? Y de la mía no nos une, pero hay otras partes que sí nos unen, ¿no es cierto? Culturales también. Entonces, es en esas partes que nos unen en la cual también se basa nuestra relación económica, el que yo le vaya a comprar o no. Porque el que yo le vaya a comprar o no tiene que ver con que tenga una buena relación con esa persona, ¿no es cierto? Entre ambos tenemos que tener una buena relación para que se dé el hecho económico y para que podamos coincidir
en algo. Y esa es la base, como digo, para que luego ya a partir de grandes organizaciones sociales, como por ejemplo una central obrera, una federación de mineros, una federación de cocaleros, un sindicato de transporte, un sindicato, etcétera, grandes agrupaciones empiecen a coincidir sobre demandas económicas primero, ¿no es cierto? Que habíamos dicho. Entonces, el problema del Perú es ese, ¿no? Que tal vez, y el problema de Bolivia también puede ser el mismo, ¿no? Y por eso hablamos, de que tal vez no haya esas bases organizacionales que estén coincidiendo para tener objetivos económicos concretos, eh, para promover una lucha política de transformación, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se tenga eso, que formar eso es muy difícil, pero cuando se forme eso, de ahí va a venir otra fase, que es la fase ya política, donde toda esa gente se va a volver a reunir y ya no se va a reunir por cuestiones económicas, ya no se va a reunir por demandas como por ejemplo eso de nacionalizaciones, estatizaciones, que la gente tenga trabajo antes que los extranjeros, etcétera. Entonces, que se priorice la industria nacional, ¿no? Que se reactive el agro, todas estas demandas que está haciendo, por ejemplo, Antauro Humala, ¿no? Ya no se va a luchar solamente por eso, ya va a ser una lucha por un cambio político total, ¿no es cierto?, del sistema político, tal vez del sistema económico también, ¿no es cierto? Porque ya todas esas organizaciones van a tener otro horizonte, tal vez ahorita no lo tienen. Es decir, tú no puedes tener un horizonte político de transformación estatal, eh, completamente diferente a la que tenemos ahora, que sabemos cuál es, un sistema democrático, liberal y capitalista, ¿no es cierto? En el que nos movemos, no vamos a poder transformar esos sistemas eh, si es que primero no hay esa unidad desde la base, desde las organizaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se necesita organización para transformar las cosas y además porque hay un enemigo al frente, ¿no? Porque hay alguien al que hay que vencer y a ese alguien que hay que vencer se requiere primero la organización, ¿no es cierto? Entonces, en mi modo de ver, son pasos que se van a ir dando. Las circunstancias ahorita, porque hay un avasallamiento de parte de los poderes económicos, élites, oligarquías, en el caso del Perú, lo que estamos hablando, hay un avasallamiento, hay un avance completamente destructivo contra el pueblo, ¿no es cierto? Ofensivo, destructivo, queriendo acallar totalmente las voces del pueblo, obligan a que haya una respuesta, ¿no es cierto? Y que se tengan que salir a dar esa respuesta, y es correcto. Pero hay que pensar de que se tiene que generar esa unión organizacional. En el caso del Perú tendrán sus organizaciones, ¿no? Tienen que empezar a emerger, ¿no es cierto? Tienen que empezar a decir su palabra. La gente tiene que empezar a reunirse alrededor de sus organizaciones para poder eh, proyectar lo que va a ser, por ejemplo, lo que sería una próxima asamblea constituyente si es que triunfa ahorita la insurgencia popular que se está dando, ¿no? Con el triunfo de esa insurgencia popular, lo que vendría sería una nueva asamblea constituyente, ¿no? Entonces, ¿qué sería esa asamblea constituyente? ¿Cuáles serían los objetivos? ¿Cómo sería esa nueva constitución? ¿Es cierto? Eso ya se tiene que ir perfilando desde las organizaciones porque eso es lo que tiene que producir la unidad entre todos, ¿no? Para llegar a ese momento de culminación de todo el proceso, ¿no? Y yo creo que para nosotros, para acá, para Bolivia, estamos prácticamente en lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos que construir esas organizaciones desde abajo para que puedan definir sus proyectos, sus intereses económicos, sus proyectos económicos y después su proyecto político, ¿no es cierto? Pero primero lo económico, ¿no? Que lo económico también es importante porque es lo que te da la fuerza. La fuerza del pueblo está en su economía, ¿no es cierto? Está ahí. Eh,
Si tú no tienes la economía para resistir, por ejemplo, los días de lucha que ahora está teniendo Perú, ¿no es cierto? Que pueden ser largos días de lucha. Si tú no tienes el poder económico para sostener esa lucha, no lo vas a poder hacer, ¿no es cierto? En esto hay que ser totalmente prácticos y es lo que decía Sun Tzu en el arte de la guerra, ¿no es cierto? La guerra es una cuestión muy seria, ¿no? Y hay que ser totalmente prácticos y concretos y reales y racionales quiero decir, ¿no? En el sentido de calcular las cosas muy bien, ¿no es cierto? Entonces, ese cálculo exige esa fuerza y esa fuerza, como digo, está ahí, ¿no es cierto? En esas relaciones económicas que se tienen que lograr, ¿no es cierto? En esas alianzas de intereses económicos que se tienen que lograr. Y eso es muy difícil porque los intereses económicos a veces son dispersos, divergentes, ¿no es cierto? Pero hay que lograr eso, ¿no? Y por ejemplo, Antauro Humala, uno de los líderes en este momento eh, en el Perú, tendría que estar trabajando en cohesionar todos esos intereses económicos para producir esa insurgencia popular y que toda esa insurgencia popular tenga un destino cierto, un destino claro en cuanto a la nueva constituyente y a la nueva constitución que se tendría que hacer en el Perú. Ese es mi modo de ver de las cosas. Esperemos que no haya más muertes y esperemos que realmente se pueda liberar a Pedro Castillo y se dé una nueva constituyente, ¿no? Para el Perú. Nada más, nos vemos mañana. Chao, chao.